gusto saludarles, qué bueno estar en otro contacto con todos ustedes. Hoy en el Camerino TV nos ponemos los pantalones largos. Seguimos generando contenido con grandes personajes del béisbol. Este 1 de junio se cumplen 8 años del primer juego sin hits ni carreras en la historia de los Mets de Nueva York. Y nada mejor que hacer una radiografía de ese juego con su propio protagonista. Y bueno, ya que mencionaba Pedro el no-hitter, vamos a hacer entonces la radiografía del no-hitter, del cual se cumplen pues 8 años, el 1 de junio, este 1 de junio. Vamos a poner en contexto la situación, Johan, porque el año 2011 tú lo pierdes por completo con la cirugía del hombro que te practica el doctor David Alchek en la cápsula anterior del hombro, ¿no? En aquel 2011 se especuló que tal vez podías regresar en algún momento de la campaña. No ocurrió. Te rehabilitaste por completo y entraste a la campaña 2012 sin restricciones, en el tope y como el as, como el número 1 de la rotación de los Mets de Nueva York. Tanto fue así que antes del no-hitter, en 3 de los juegos, hiciste más de 100 picheos, lo cual revela que estabas en el tope de las condiciones. Y antes del no-hitter, en la fecha previa, en la apertura previa, lanzas un blanqueo de 96 envíos, un blanqueo con picheos, digamos, ahorrativos, 96 picheos, pero un blanqueo al fin. Y los números que aquí preparé justo antes del no-hitter, con ese blanqueo, la efectividad se redujo en aquel momento a 2.75. Tenías 59 entradas lanzadas, 49 hits, habías dado 16 boletos y tenías 60 ponches en esos 59 innings. 7 salidas seguidas, trabajando al menos 6 episodios. Aquel Johan de Minnesota estaba regresando, se veía de nuevo. ¿Te sentías así como el Johan Santana que había ganado el par de premios Cy Young en la Liga Americana, incluyendo uno triple coronado? ¿Te sentías que estabas de vuelta en aquella primera etapa de aquella campaña 2012? A ver, mira, una cosa te lo dice las estadísticas, te lo dice, digamos, el papel o una computadora, otra cosa te lo dice tu cuerpo. Nosotros, si bien es cierto, todos esos números que tú estás diciendo fueron ciertos, también era muy cierto que era una incertidumbre muy grande que había con el tipo de operación que yo tuve, porque era una operación que era muy difícil, que es muy difícil de regresar y que a medida que fue pasando el tiempo, yo se los decía a ellos desde un principio, es que no me sentía 100% bien, es decir, cuando yo me lesiono, la cápsula se rompe, por lo tanto imagínate como que tú agarres, no sé, una media, ¿verdad? Y la rompas y la quieras coser, pero no la quieres pegar mucho, porque si la coses demasiado queda muy apretada y se va a notar que está cosida o que queda muy apretada y no se estira. Y algo así fue lo que, para explicarlo, lo hicieron conmigo. Trataron de no apretar mucho para que tuviera yo la famosa moción del brazo para poder lanzar. A medida que fue pasando el tiempo, yo me recupero el año anterior. Hubo un momento que pude haber regresado en septiembre y en vez de hacerlo me quedé en la liga instruccional trabajando y ya para descansar para el año siguiente. Y efectivamente, cuando todo comienza, yo comienzo a trabajar, yo comienzo a hacer mis cosas, yo comienzo a hacer todo exactamente como lo hacía, pero siempre tenía allí esa duda. ¿Por qué esa duda? Porque a medida que fue pasando la temporada, si bien es cierto que esos números estaban allí, yo tengo algo muy particular, que es que yo no pienso de dolor, yo no pienso de molestias ni nada de esto una vez que uno está trabajando, a pesar de que estén allí. Entonces, cuando el tiempo iba pasando, lo que sucedió fue, vas sintiendo que tus picheos están allí, pero estás compitiendo. Y nosotros cuando estábamos compitiendo, te estás convirtiendo en una parte importante. Y también conseguimos algo que fue muy importante, si ustedes recuerdan, que fue, no solamente era mi persona, sino que estaba Jiki. Y Jiki
teníamos ese 1-2 que estábamos ayudando de cierta manera a llevar al equipo a algo importante, pero la cantidad de trabajo que se hizo, por lo menos para mí, al final del día, fue sintiéndose. Es decir, todo el mundo cada vez que habla de mi lesión y habla de mis cosas, habla sobre el juego del no-hitter, siendo que porque fueron 134 picheos, porque fueron 134 picheos. Tú acabas de dar un dato importante de cómo iba yo haciendo mi trabajo en cantidad de picheos previo al no-hitter. E inclusive, cada vez que yo trabajaba, sabíamos que mi periodo de recuperación, si bien yo llegaba al quinto día, tenía que trabajar y descansar también entre el medio de esas aperturas. Por eso es que te digo, por ejemplo, esos años de Minnesota, cuando yo trabajaba, al quinto día yo estaba súper bien, especial para, vamos, y es más, inclusive, si yo tenía que lanzar al otro día, lo hacía, y si tenía que lanzar con 3 días de descanso, lo hacía. O sea, yo trabajaba así de esa manera. Pero ya cuando yo estoy recuperándome o cuando regresé de esa operación, ahí tenían que monitorear cada apertura para estar seguro que todo estaba bien, para estar seguro que yo no recaía, para estar seguro que todo marchaba sin ningún problema. Pero cuando el tiempo pasaba y terminaba el otro juego, mi tiempo de recuperación duraba más. O sea que ya había señales de que en verdad el brazo, y yo le decía a ellos, mira, es que mi brazo todavía no se siente sólido para decir, mira, sí lo puedo hacer. Yo hago mi trabajo, ojo, yo hago mi trabajo. Y yo no estaba lanzándote 94, 95 millas, 93 millas. Yo lanzaba, lo que estaba era lanzando todos mis picheos y lanzando strikes. Eso es lo que yo estaba haciendo en ese momento. Ya luego, por eso te digo, luego llega el juego del no-hitter, me paro porque ahí sí me pararon, que no querían que lanzara mi próximo juego. Yo lo quería hacer porque yo sentía que mientras más yo trabajaba, pues también mantenía mi ritmo, mientras que si tenía que esperarme 10 días, ya saltar una apertura, ya todo cambia, porque tú llevas un ritmo. Y lo hice, tuve que parar y después volver a arrancar de nuevo, y ya de ahí estaba descompensado y ya no llegas a conseguir ese ritmo que llevabas previo al no-hit. Y con todo eso, Johan, después del no-hit no run, si bien su siguiente apertura fue ante los Yankees y no te fue bien, porque incluso te dieron 4 jonrones ese día, 2 de Robinson Cano, tú llegaste a tener, antes de terminar el mes de junio, 3 salidas de 6 innings, una de 8, que fue ante los Dodgers de Los Ángeles, una muy buena presentación ese día, de apenas 3 imparables. Perdiste un juego ante los Cachorros donde lanzaste 6 innings de 2 carreras nada más, es decir, hubo episodios donde parecía que el brazo estaba bien, pero tú ya manifestabas que había algo más de lo que se puede ver en un principio. Y aquel juego que bien describía Fernando ante San Diego, fíjate lo que son las cosas, la gente recuerda el no-hit, porque el no-hit no run es la máxima expresión para un pitcher, pero ese juego ante San Diego mostró un real dominio. Tú llegaste a retirar 16 de manera consecutiva en un momento, hasta que Jesús Guzmán, porque lo recuerdo, en el séptimo inning te dio un hit, pero de ahí en adelante fue un dominio manifiesto. Pero después viene el juego del no-hit no run ante los Cardenales de San Luis. Había mucha expectativa para ese juego, porque además siempre San Luis es un gran rival. Además, en tu estadio, además todo lo que representaba para los Mets de Nueva York, que todavía están y estaban en contienda. En particular en ese juego, ante los Cardenales, el enfoque. Yo creo que ustedes no llegan pensando que van a lanzar unos hit no run. El objetivo principal era ¿cuál? Era sentir el brazo en mejor estado, en mejor condición, seguir trabajando esa línea y después ver lo que pasa en el inning a inning. No, mira, el plan era muy sencillo, ganarle a San Luis. O sea, ese es el plan que tenemos sobre todo cuando estás en un equipo como Nueva York, ¿no? Tienes que dar lo mejor de ti y se quiere ganar. Yo recuerdo, mira, si yo hubiese pensado ese día que yo iba a lanzar unos hit no run, soy la persona más mentirosa que pueda haber en el mundo, porque eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque tú puedes decir, mira, me siento súper bien y hoy voy a lanzar unos hit no run, y en el primer lanzamiento que haces te dan un jonrón, se acabó. Ni hit ni carreras, te dieron de una vez, ¿no? Rapidito. Sí, te arreglan las maletas rápido y puedes, ojo, puedes lanzar el juego completo de ahí para adelante y sacar los 27 outs sin problema. No es perfecto, no es no hit no run, ganaste 1-0, o sea, es blanqueo. Vamos a ver, bueno, blanqueo no, perdiste 1-0, perdón. Entonces, ¿qué les quiero decir yo con esto? Es muy difícil que uno llegue, inclusive llegar al estadio.
¿A qué llegué al estadio? A preparar mi brazo, a hacer todas las terapias. Yo hacía una rutina demasiado de larga, con estiramientos, con ultrasonidos, todo este tipo de cosas. Además, en ese juego ya yo tenía una lesión también en el rib cage, en las costillas, que tenía un pequeño desgarre. Y eso nadie hablaba de eso y tampoco teníamos que hablar de eso. Yo tenía que ponerme tape para estar seguro que me tuviera más, estuviera más comprimida la zona de las costillas. Y yo te digo, yo no hablo de eso porque es que, ¿para qué? Si eso no tiene nada que ver. Entonces recuerdo muy bien que hago todas mis cosas, que trabajo con el trainer, me preparo, yo me ponía también tape en los adhesivos en los pies, en los dedos para no rompérmelos cuando uno está pichando. Yo estoy haciendo mi rutina tal cual como siempre, escuchándome mi música, riéndome, porque así era yo. Yo siempre trataba de que lo que pudiera irradiar fuera alegría y tranquilidad para que todo el mundo estuviera contento, porque si tú te pones todo gruñón, si tú te pones todo bravo, tus compañeros, tú se lo reflejas a tus compañeros te pueden, bueno, porque el día que piche no se le puede ni hablar, ¿no? Lo que yo sí tenía era eso, que a mí me gustaba que todo el mundo estuviera contento, pero que cuando yo me montaba en el montículo yo quería seriedad, porque la entrega que yo tenía para ese día del juego la quería ver también en mis compañeros, e inclusive detalles, si ustedes veían, antes de yo comenzar un juego, yo me paraba en el montículo y yo tenía que hacer contacto visual con mis compañeros para estar seguro que estábamos todos en la misma página y que todos estábamos preparados para comenzar el partido. Así, esa era mi manera de ser. Ese día, después que yo salgo, yo lanzo, yo caliento, estaba buscando el cambio de velocidad y dónde está el cambio y soltaba y quería estar seguro de que el hombro se fuera soltando, que me fuera sintiendo más cómodo, ¿no? Y si ustedes, bueno, se fijan, fueron 5 bases por bolas también, ¿no? Uh-huh. La recta estaba por allí dando vueltas, el cambio todavía no caía, hasta que después pude conseguir lo que siempre estaba buscando en un juego, que era poder lanzar la recta en la zona, en la recta adentro, que para mí es un picheo muy importante, porque cuando yo lanzo la recta adentro, me ayuda a mejorar que el cambio cuando lo lanzas del medio hacia afuera sea más efectivo. Sí. Porque yo lo que buscaba en el cambio de velocidad es que tuviera mucha rotación para que el bateador no pudiera identificar ese picheo cuando yo lo lanzaba. Pero sin duda que fue un proceso un poco lento poder caer en ese ritmo que uno lleva, además, o que uno quiere llegar, pero además, que era San Luis, y San Luis eran los campeones de la Serie Mundial el año anterior, y entonces tú sabes que es un rival que es un rival fuerte, que es un rival que al final del día es ganador. Claro. Pero digamos que llegaste, aún en esas circunstancias que bien describe Johan, llegaste con un punto de confianza alto a ese partido, producto del blanqueo del día anterior o de la salida anterior y del dominio que venías ejerciendo en las últimas salidas. Ahora, ese día en particular, 1 de junio de 2012, 8 años después, ¿recuerdas al rival, a Adam Wainwright? ¿Te genera algo especial tener enfrente al as del equipo rival, a Wainwright? ¿Es una manera de motivarte ese día para el partido? Y luego en el bullpen, ¿sentiste algo especial? ¿Sentiste que el bullpen fue normal, fue rutinario, o el bullpen te dejó saber algo que ese día podías tener no pensar en un no-hitter run, como tú lo acabas de decir? Nadie va a llegar a un partido pensando en un no-hitter run, pero sí que podías tener un buen juego y dominar a San Luis y ganarle a Adam Wainwright. No, por eso les digo, mira, es que la situación fue pasando a medida que el juego fue yo fui de menos a más. Por eso les decía que cuando yo llego y empiezo a calentar, yo no me sentía que la cosa estaba bien, la recta estaba por todos lados, el cambio no estaba cayendo bien, y eso me pasó a mí en el bullpen. Es decir, yo a medida que fue pasando el juego fue que fui haciendo mis ajustes, y fue que fui entendiendo mejor y conseguía cómo salir de esas situaciones. Con Wainwright, mira, el as,
equipo campeón. Eso se sabe que, que eso era un duelo de cometer un error. Ese era un duelo de que si tú te equivocabas ibas a pagar un precio grande, de que si tú no hacías las cosas pequeñas, los chances era de que ibas a perder. Y en ese caso para nosotros la ventaja la tuvimos nosotros. Pero les digo, cuando yo estoy calentando, en ningún momento en mi cabeza hubo un pensamiento de decir, mira, hoy me siento súper bien, voy a lanzar unos run. Por el contrario, estaba buscando de caer mejor para que no me molestara de repente la costilla, pero al mismo tiempo, después cuando es play ball, ya uno no piensa absolutamente nada. Lo que va es a batallar y a mantenerse en un plan. Si algo tengo yo es que yo tenía un plan donde yo me quedo en ese plan y trato de hacerlo lo mejor posible para hacer mi trabajo y que sean ellos los que se adapten al plan que uno está haciendo, lo que uno lleva. No, de los Cardenales de San Luis tenía a Rafael Furcal, Carlos Beltrán, Matt Holliday, Alan Craig, David Freese, Yadier Molina, Matt Adams, Tyler Green y Adam Wainwright. Ese era el line-up de los Cardenales de San Luis. El primer inning tú lo dominas 1-2-3, pero en cuentas altas. Fue un inning también de muchos picheos, en cuentas de 3-2, en cuentas de 2 bolas, 2 strikes, terminaste con un ponche. Al inning siguiente hubo un par de boletos, uno de ellos a Yadier Molina, de forma consecutiva, pero tú bien decías que te las ingeniaste para sacar el out por la vía correcta y en este caso no te chocaron la pelota prácticamente porque sacaste por la vía del ponche a los siguientes 2 bateadores y después retiraste el inning siguiente por la vía del 1-2-3, es decir, fue el inning quizá menos complicado porque no lanzaste bolas, todo fue strike en ese episodio. Esos 2 ponches después de tener 2 en base, porque Matt Adams es un bateador de fuerza, es un bateador temible. Fue un turno puntual para regresar y retomar la confianza. No, sin duda, por eso te digo que fui de menos a más. Cuando uno trabaja, si tú reflejas, si tú ves los 2 primeros innings, tú dices, no, esto se ve que va a ser catastrófico, a lo mejor no llega ni a 6 innings o a 5 innings porque está por todos lados, no controla la recta, no controla el cambio. Y por eso les digo, a medida que fue pasando el tiempo, fui haciendo mis ajustes hasta que conseguí por lo menos conseguir esa recta adentro, conseguir que el cambio tuviera un mejor efecto y sobre todo lo más importante, que ellos hicieran swing, porque tú haces eso, que ellos pongan la pelota en juego y que la defensiva también participe, porque al final del día, si tú tratas de hacerlo todo tú, de seguro que en menos picheo, en menos inning hubiese salido mucho más rápido del juego, porque hubiese hecho muchos lanzamientos, pero sin duda que a medida que fue pasando el juego, a medida que cuando yo lanzo esas 2 bases por bolas, yo dije, bueno, aquí hay que seguir, pero yo nunca me rendí. Si tú lees ese juego a partir de ese segundo inning, cuando tú ves esas bases por bolas, tú pudieras decir, aquí viene un desastre, porque no estaba lanzando strikes. Pero al final del día, después vienen esos ponches, y esos ponches pues le dan a uno la confianza y al mismo tiempo le ayudan a ubicar bien esos lanzamientos y de allí para adelante que uno trataba de llevar bateador por bateador a medida que iba pasando el juego. Y el juego se asomaba en los primeros 3 innings como un duelo de picheo. Y un duelo de picheo siempre genera más presión, porque un pequeño detalle te puede costar el juego. Un 0-0 te puede costar el juego. Pero resulta que después de esos 3 innings, la ofensiva que te respaldó, pues descifró a Wainwright, hizo 2 carreras en el cuarto, hizo 3 en el sexto y otras 3 en el séptimo. De manera que el juego ya estaba en el bolsillo y lo que comenzaba a predominar en el ambiente era el no-hitter, que iba inning a inning hilvanándose. Entonces la electricidad se iba apoderando del Citi Field porque se estaba construyendo una gesta, una hazaña que no había conseguido ningún pitcher de los Mets de Nueva York en la historia de este equipo. Ni Nolan Ryan, ni David Cohn, ni Dwight Gooden, ni toda esa serie de jugadores de tanta historia que ha tenido Nueva York, pero lo estaba consiguiendo el Gocho de Mérida de Tobar, una estrella en ese momento, ya con un par de sayón y con un nombre bien hecho en la Grandes Ligas, pero lo estaba consiguiendo alguien que no era ninguno de esos. Entonces ya todo se centraba en eso y ya probablemente con el juego 6-0, 8-0 en el séptimo, pues comenzamos a pensar en eso. Sí, sin duda, mira, lo importante siempre cuando, por lo menos mi pensamiento cuando yo estaba en el montículo era tratar de darle a mi equipo la oportunidad de ganar.
por supuesto yo tenía que hacer mi trabajo, pero siempre buscaba ese espacio donde pudiera yo tener una o dos carreras a favor para a partir de allí proteger esa diferencia. Eso era lo que yo hacía. Después de allí me convertía en un protector de ese score. Y lo utilizaba era como un reto, la verdad. Esa es la manera. Mira, no te dejes, no te dejes ganar, no te dejes dar un patazo que cambie el juego. Si tú estás ganando 2-0, y esto es muy importante porque muchos a veces no lo piensan así o no lo entienden así. Tú estás ganando 2-0, sin hombre en base. El que está bateando no te va a dar un jonrón de 3 carreras. Entonces tú tratas de hacer mucho por ese bateador que está allí y cuando vienes a ver, se te llenan las bases o te dan un jonrón y estás perdiendo 4-2. Entonces yo era ese tipo de pitcher que analizaba todo eso. Yo pedía que me apoyaran, que me ayudaran desde el punto de vista ofensivo. Ya una vez que lo tenían, me convertía en un protector de esas carreras que tenía a favor y por supuesto haciendo mi trabajo, bien sea porque ponchaba, bien sea porque eran los flies que daban, bien sea porque los sacaba de out, y sabía que si me daban un jonrón o que si me daban un jonrón, que era siempre propenso a eso, era que fuera sin gente en base, porque e inclusive si me daban el jonrón y tenía que lanzarle recta al próximo que venía, yo no tenía ningún problema, igualito le tienen que pegar. Entonces yo era más ese tipo de pitcher que si bien se esmeraba y trataba de hacer todo lo mejor que podía hacer, también tenía el sentido común. Yo lo utilizaba, yo decía, mira, espérate, pero es que no me va a dar un jonrón de 5 carreras con las bases llenas. O sea, eso no existe. Entonces tú utilizas la lógica y con eso te vas allá y generas más confianza. Cuando ese juego anotamos el par de carreras, yo ahí dije, bueno, voy a tratar porque ya cuando tú sabes que llegas a 5 innings, 6 innings, ya tienes el chance de ganar, ya le das la pelota a tu bullpen o lo que sea, como eran las estrategias de trabajo que teníamos nosotros. Pero es que a medida que va pasando el juego, esto se va intensificando más. Y decir que iba a lanzar unos y no en ese momento tampoco, era mentira, porque después viene otra base por bola y todo esto, pero siempre estaba allí. Ya después del sexto, séptimo inning, ya ahí es donde empieza a ponerse la cosa más seria en el sentido de que sientes más cerca que eso pueda ser verdad. Tienes a tus compañeros ya actuando de una manera diferente en el dugout. Tienes a la gente también ya más metida en todo esto. Y allí fue que fue saliendo todo esto. Ahí sí te digo, en ese momento que sucede, ya ahí sí te vas picheo por picheo, bateador por bateador, porque no quieres cometer un error. ¿Ves? Ya ahí llevas cada picheo que lanzas. Yo siempre tenía una teoría, ¿no? Para pichar, que es que cada picheo que uno lanza lo tiene que lanzar con un propósito. Y tiene que tener un propósito. Y ese propósito al final del día es hacer out al bateador. No es lanzarla más dura y voltear a la pizarra a ver cuánto estoy lanzando, porque cuando vienes a ver te conviertes en un pitcher que la lanza muy duro, pero no tiene ningún control, o cuando la lanza por ahí le dan un batazo. Entonces, yo trataba de que cada picheo llevara un propósito, y a medida que va avanzando el juego, pues precisamente se presentan situaciones defensivas donde se hace una jugada que al mismo tiempo hace que el espíritu y esas ganas de seguir allí pues crezcan más, porque es impresionante, pero en cada juego que se presenta de esa manera, y ustedes lo sabrán mejor que yo, siempre hay una jugada, siempre hay una situación que cambia y que intensifica mucho más el juego. Bueno, y en torno a esas jugadas, en particular, voy a tratar de jugar un poco con la memoria. Yo no recuerdo si era Nieuwenhuis, el jardinero, el izquierdo de los Mets en aquel partido, pero fue un batazo de Yadier Molina, una conexión complicada, donde termina corriendo muchísimo y captura la pelota en la zona de seguridad. Hay otras conexiones que yo no sé, porque ese juego además lo viví intensamente. Esa jugada la hizo Mike Baxter. Mike Baxter, Nieuwenhuis era el central, correcto. Se da el gol. Y se lesionó inclusive. Y se lesionó, correcto. Se lesionó, lo sacan y después entra en Nieuwenhuis. Pero fíjate que esa jugada en ese momento, o sea, sientes un mayor compromiso, porque un compañero tuyo acaba de hacer algo importante
ya en ese momento sabes que estás a punto de hacer algo o en camino a hacer algo importante e independientemente, mira, de la calidad de los picheos o de la velocidad de la recta o de lo que fuera, ya entra en la parte emocional, ¿no? De querer ayudar a tu compañero también por lo que hizo, ¿no? Y aprecias eso que se hizo y de verdad que de ahí uno se entrega más y empiezan a salir las cosas y cada vez que pasa que hay uno menos y cada vez te acercas más. Mira, yo recuerdo ese inning termina y a mí me tocaba batear, abrir el inning y yo fue a ver cómo estaba él. Yo me fui al clubhouse a ver cómo estaba, le di las gracias y lo que te digo de la Liga Nacional, mi pendiente que tenía que ir a batear y de repente tuve que salir otra vez a batear. Todo el mundo, mire, ¿dónde está el Gocho? ¿Dónde está Johan? Que no sabemos dónde está, tiene que batear. Pero precisamente porque fui al clubhouse, al training room, a ver cómo él estaba después de esa jugada. La solidaridad con el compañero que había preservado la hazaña. Antes de la jugada de Mike Baxter, se produjo el batazo de Carlos Beltrán, el famoso batazo de Carlos Beltrán, que es decretado foul. ¿Cómo lo recuerdas, el batazo, Johan? No, mira, en ese momento cuando Carlos le da a la pelota, yo simplemente veo que la pelota se va a foul, pero es que es muy difícil que tú puedas ver en verdad la raya o dónde la pelota pegó o dónde haya pegado la pelota, pero tú ves al árbitro, tú ves la reacción del árbitro de una vez y el árbitro cuando canta foul ya yo me quedo tranquilo porque fue foul, o sea, eso fue una decisión oficial, eso no es una decisión que ni dependió de Carlos, ni dependió de mí, ni dependió de nadie en el terreno, sino simplemente de la persona que le tocaba, en este caso al árbitro, yo ni pendiente. Mira, es que yo te digo una cosa, y créeme cuando te digo esto, yo ni siquiera una vez que lanzo el Nojino Run y todo esto, yo no ando pendiente ni de repeticiones, ni absolutamente de nada, yo no andaba pendiente yo sabía lo que había hecho y lo que había conseguido y me sentía muy contento y muy orgulloso y tenía todos los recuerdos de todo lo que pasó esa tarde noche, pero de allí a decirte, mira, que yo fui a ver si aquello fue strike, si fue bola, si fue foul, si fue buena, si fue honrón, si no fue honrón, no, detalles sí, la jugada de Baxter, o sea, las cosas que después cuando pasan en resumen tú las ves y ya, pero decir que yo voy a chequear desde cero, nunca lo hice. Y además que creo tú lo decías, a medida que va pasando el juego, la adrenalina sube, no solamente para el pitcher, sino para tus compañeros que además se ven con la gran misión de preservar el no-hit run, por lo que representaba además para la franquicia. Y yo no sé si en esas conversaciones post-juego, no el mismo día ni el día siguiente, quizá más adelante, en algún momento de la campaña, alguno te manifestó eso, ¿no? Que había ese nerviosismo típico porque la adrenalina sube. Yo creo, por ejemplo, hubo un batazo donde al jardín izquierdo, creo que fue Tyler Green, en donde Omar Quintanilla corrió, venía el jardinero y casi chocan y pudo haber caído la bola. Ese fue un momento de tensión, la verdad que sí, pero después cuando el hombre agarra la pelota, uno ya respira otra vez y vuelve otra vez el compromiso, seguimos. Así es, y hubo otro batazo, que creo que fue el propio Beltrán, que fue una línea sin mucha fuerza al shortstop, se atravesó el segunda base y ahí también casi chocan, pero la toma el segunda base. Todos querían atrapar la pelota, todos querían que la pelota no pasara. Sí, inclusive hubo hasta un batazo de Nuenheis en el left field cuando entró ya en sustitución de Baxter, que también parecía que si la pidió, que si no la pidió, y después se ve que en verdad él la pide, pero al momento parecía que no lo hubiese hecho, pero no, sí lo hizo. Hubo otra jugada también que recuerdo muy bien de Torres, porque Andrés Torres fue el que entró al center field y Nuenheis pasó al left field también, que hizo una jugada y venía de la banca. O sea, fueron muchas cosas que pasaron allí que tú dices, oye, al final del día, cuando tú, por eso les digo, el momento cuando tú recuerdas todo eso, tú dices, lo importante fue que se dio. Lo importante fue que se dio y que todo fue positivo. Pero la tensión siempre estuvo allí. Claro. Y otro tema que le añadía tensión
al evento, a lo que se estaba construyendo, era la cantidad de envíos. Ya en el séptimo, Johan tenía 100 picheos. 100 picheos. En el séptimo inning, para completar la hazaña, faltaban 2. Por muy rápido que lo sacara, oye, 10 picheos, 8 picheos en cada inning, ya iba a subir la cuenta a 118. Ya yo decía anteriormente que en 3 de las salidas en la campaña habías hecho más de 100, pero no más de 120. Y parecía que la hazaña iba a requerir más de 120 lanzamientos. Entonces, en el séptimo, ¿estabas tú pendiente de la cifra de picheos? ¿Te decía algo Terry Collins, el manager o el coach de picheo? Vaya, baja hacia 130. Ellos están pendientes. Ellos están pendientes de hablar contigo. Por supuesto que Terry manda siempre a Dan, al coach de picheo, a hablar contigo, a ver cómo uno estaba. Yo lo que le decía es, vete de aquí que yo estoy bien. Fue lo que le dije en una ocasión, yo estoy bien. Porque es que cuando tú estás jugando, básicamente, en mi caso, las decisiones, si me sacaban de un juego, era porque me sacaba el manager o porque la situación así lo ameritaba, no porque yo me quería salir del juego. Yo no me quería salir. Y entonces, a medida que ese juego fue pasando y tú vas llegando más cerca, ya, y tú vas entendiendo que tienes el chance de hacer algo importante, la cantidad de picheos es irrelevante, la cantidad de momentos que hayan pasado y es irrelevante. Yo sí traigo a votación un punto que sí en verdad fue una de las cosas más difíciles, que era la duración de tiempo en los innings, porque eran bastante largos, entonces de repente tú te enfrías, tienes que volver a empezar otra vez. Nadie habla de cuántas veces calenté en un juego, fueron todos los innings, pero volver a calentar, volver a tomar ese ritmo para volver otra vez a ese sube y baja, en verdad, eso es también complicado, ¿no? Que decir a la intensidad que estás lanzando en el juego. Y recuerdo una vez, estando allí sentado en esa esquina, viene Terry Collins a preguntarme cómo yo le dije que me dejara tranquilo. Y él me dijo, tú eres mi héroe. Así me lo dijo, tú eres mi héroe. Y yo le dije, pero vete para allá porque ya déjame quieto y déjame terminar esto. No había manera de que te quitaran la pelota. Es que no había, inclusive él entró a hablar conmigo en el montículo. En una vez él entró a hablar conmigo en el montículo y nada, afuera. Y así fue. Es que no había manera. Y también sabía que si me hubiesen dado un hit, yo era el primero que me iba a salir. O sea, total. Yo lo sabía porque ya la oportunidad habría acabado de hacer algo importante. Tú habías hablado, Johan, de ese turno, quizá el último del juego como bateador, un turno donde te paraste allí, fue lo que te dijeron, lo que pensaste tú, simplemente a que te tiraran picheos, no a desgastarte mucho más allá porque el juego estaba abierto, porque no había una necesidad, era un plan preestablecido, o pensando que lo que venía era el noveno, donde tenías que agotar hasta el último recurso y lo último hasta lo que no tenías en ese momento para preservar la joya. Yo estaba bateando, yo lo que quería era quedarme en el dogado. Inclusive cuando estamos hablando acerca de toda la situación del juego, o cuando estoy ahí con Yadier, yo no le voy a hacer swing, y eso es strike. Yo le dije a los Payers en ese momento, mira, pero eso fue strike, ¿por qué no cantaste strike? Porque yo quería, como bateador más bien, era quedarme en el dogado para prepararme para ese último inning, que era lo que en verdad estaba en mi cabeza. Inclusive había momentos como cuando tú estás en un ritmo pichando, y no lo digo yo nada más por ese juego, sino en general, cuando ya tú estás ganando, cuando ya tú tienes esas carreras a tu favor, tú más bien quieres que el inning tuyo a favor pase rápido, porque tú quieres volver a salir y conseguir continuar con ese ritmo que llevas, e inclusive acabar con eso mucho más rápido. Entonces yo en ese momento creo que fue 3-2 y después me ponchan sin hacer swing, y yo me fui y pude al menos en ese espacio de tiempo recuperarme otra vez para salir. Ya sabía mentalmente que tenía que salir a dejarlo todo, que aquí no había más nada. Y llega ese noveno inning, en esta radiografía del Nohan, como se le ha conocido, el no-hit no run de Johan Santana, el único en la historia de los Mets de Nueva York. Ese último inning, Matt Holliday, Allen Craig y David Freese eran los bateadores. Con Holliday sales rápido del turno. En 2-2 dominas a Allen Craig. Y el turno con David Freese, que es el que quisiera repasar,
oye, se torna dramático porque el hombre empieza a dar fouls 3-2 y te sigues cargando de picheo. Descríbenos un poco este turno contra David Freese y si fue un cambio el último picheo con el cual lo liquidaste, lo ponchaste y conseguiste la hazaña. Claro, mira, ese turno llegó a estar 3-0, 3 bolas en strike. Exacto. Luego le lanzo el strike y sé que cuando llego a 3-2 yo sentía que también viéndole a él su reacción, que él también tenía una presión en sí. Y yo en ese momento lo que dije, mira, yo voy a lanzar, yo venía a lanzar un cambio y voy a lanzar otro cambio, vuelvo a lo mismo, 3-2 cambio. ¿Por qué? Porque era el picheo que sentí en ese momento que le tenía la mayor confianza, a pesar que fue el picheo que me tocó preparar y tratar de regresar al principio del juego, fue el picheo con el cual yo termino ese no run, pero fue un cambio de velocidad y que ya también la diferencia en los picheos, pues, ya estaba perdiendo más velocidad, ya la potencia ya no era la misma, pero la confianza sí, la confianza que yo tenía en hacerlo sí, pudo más eso que cualquier otra cosa con él. Es decir, a la hora de hablar de la presión que sentía cada quien, porque así como él estaba presionado, estaban presionados mis compañeros, estaría presionado yo de no cometer un error, pero sabía que si le daba la base por bola todavía seguía intacto, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, yo lanzo ese cambio y él hace swing, ya, allí la reacción ya fue de alegría, de satisfacción, lo hicimos, y de verdad que eso no se compara con nada, porque celebrarlo en ese momento es una cosa mágica, fue lo mejor, porque eso en verdad, ese es un triunfo que consigues en equipo, que lo celebras en equipo y lo celebras en ese momento. Y de verdad que eso allí fue una de las cosas más bonitas que yo viví. Y luego, con todo eso, viene la parte de la situación, ¿no? Que fue Nueva York, que fue primera vez con los Mets. Y no solamente eso, la entrega del fanático, de la manera como el fanático lo vivió, la reacción de ellos fue algo que quedó allí para siempre y a pesar de que a lo mejor desde el punto de vista estadístico, cuando lo lees, no haya sido, digamos, un dominio total, ¿no? de todo tu arsenal o el trabajo, porque se dieron 5 bases por bola, también es el trabajo que hubo allí tan importante, tanto físico como mental de todos nosotros, mis compañeros, lo que da más satisfacción. Y en las condiciones, por supuesto, siendo el primero en Nueva York después de tantos años, conseguirlo le da todavía mucho más a un gusto grande a todo esto. Claro. Es importante, Johan, y sobre todo recordarlo como lo estás recordando, porque son 8 años, pero es un momento único, es indescriptible en el momento, es la celebración, y es lo que tú decías, el entorno, todo era perfecto, quizá para ese no hit no run, y que haya sido probablemente una de esas gestas que marcan el final de una carrera que quizá pudo ir mucho más allá, porque tú lo seguiste intentando, que creo que es lo más importante, tú seguiste creyendo en ti, pese a las lesiones, pese a esos problemas físicos que te fueron alejando del terreno de juego. Sí, sin duda. Mira, yo siempre he dicho que yo personalmente, como profesional, no me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice en mi carrera, en mi juego, porque yo lo que siempre hice fue entregar y dar lo mejor de mí. Y uno como jugador o como atleta siempre está expuesto a que estén las lesiones. Una carrera puede durar 20 años, 15 años, puede durar un día, puede durar un lanzamiento para nosotros los pitchers, puede lanzar un solo juego y se te acaba. Y yo soy muy agradecido por todo eso, porque yo tuve la oportunidad durante muchos años de estar allí, de representar a las franquicias que representé, de representar a mi país y sentirme muy orgulloso de eso. Entonces, yo me quedo con todos esos recuerdos que a pesar de que mi carrera no haya terminado de la mejor manera, que todos lo recordaran como algo bonito en el terreno de juego, yo siempre quise regresar para que no se recordara que lo que me aleja a mí del juego fue una lesión.
pero soy, como les dije anteriormente, utilizo el sentido común, soy realista y sabía que ya era hora de colgar el guante, que ya era hora de decir ya no puedo más, pero estoy tranquilo conmigo mismo porque lo intenté. Muchas veces lo intenté, no lo pude hacer y así mismo como lo intenté, reconocí que no lo podía hacer. Y si yo regresaba, quería regresar al menos a competir, que era en verdad lo que a mí me gustaba. Y lamentablemente, pues, ya mi hombro no lo quiso así. Estamos llegando al final de esta radiografía del No Hit No Run de Johan Santana y una reflexión final, Johan. Hay quienes piensan que ese día, producto de los 134 lanzamientos que requirió la hazaña, tú te lesionaste para siempre. Científicamente no hay manera de demostrar esto. Es una discusión estéril. Quienes piensan que sí y quienes piensan que no. No hay manera de anticipar o de saber cuándo un hombro, un brazo va a romperse producto de un esfuerzo, sí, ese día adicional por los 134 picheos. Pero resulta que después, con días de descanso, lanzaste otros buenos partidos, incluyendo aquel que recordaba Pedro al principio, de 8 innings contra los Dodgers de Los Ángeles. ¿Qué te dice a ti tu yo interno de aquel juego? ¿Tú crees que ese día repercutió en tu hombro, aun cuando no había manera de quitarte la pelota? ¿Qué reflexiones haces 8 años después? Mira, por eso les decía, yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice, pero previo a todo esto, inclusive cuando comienza la temporada, era lo que yo les explicaba. Yo sentía que el brazo no estaba bien en su sitio y sentía que o sea, no me sentía yo cómodo al 100%. Luego, inclusive que pasa el tiempo, si lo recuerdan, a mí me operan por una segunda vez. Y me quiero adelantar un poco para que entendamos más o menos la diferencia entre una operación y la otra. Yo paso todo el 2013 recuperándome. En el 2014 de la operación. En el 2014 yo firmo contrato con Baltimore. Y yo voy a los Orioles de Baltimore. Y allí te digo que cuando comencé a trabajar, y yo hablando con el doctor Alchek, cuando él me opera, por segunda vez, el procedimiento fue todo diferente a lo que hizo la primera vez. ¿Ves? Entonces, en ese proceso, el doctor me dice, bueno, voy a apretar un poco más, a ver si se siente más si tienes mejor, si te sientes mejor. Y recuerdo muy bien que termina la operación y me pregunta, ya cuando estoy en recuperación, me pregunta de cómo estoy. Yo le digo, bien, ¿te duele? No, la primera vez me dolía de una manera impresionante, el dolor que yo sentí después postoperatorio. Pero en ese momento él me pregunta que cómo te sientes, cómo te sientes. Y le digo, no, me siento bien, no me duele tanto, la primera vez me dolió muchísimo. Y me dice, pues déjame decirte que esta vez hice más. Y vamos, y recuerdo perfectamente que yo le dije antes de la operación que yo lo que quería era que al menos ese brazo quedara bien para yo poder lanzar pelotas con mi hijo. Fue lo único que yo le dije. De resto, lo que pasara allí iba a pasar y total, yo confiaba en él y confío en él porque es un profesional y es una persona de muchísima, un doctor de muchísima trayectoria y experiencia. Entonces, recuerdo yo que me dice, mira, esta vez tuve que anclarte la cápsula al hueso y utilizar prácticamente dos grapas, o sea, anclarlo, de hecho fue perforado el hueso y lo tuvieron que prácticamente como atornillar, ¿no? 2 anclas, colocarlas dentro del hombro. Y por eso me preguntaba que si me dolía. Yo le digo, no, a mí no me duele, me siento mejor que la primera vez, porque la primera vez sí me dolió. Entonces fue pasando el tiempo. Ese año yo no hice absolutamente nada de estar con el equipo, porque a mí me operan en abril y ya duré todo el año fuera. Y cuando yo firmo contrato con Baltimore, comenzamos a trabajar, comenzamos
recuperarnos de esa operación. Y allí sí te digo que fue cuando en verdad me fui a sentir mejor. Estaba lanzando 93, 94 millas. Recuerdo que una vez hablando con Showalter me dice, ¿cómo te sientes? ¿Ya estás bien? ¿Te ves bien? Y yo, no, a mí todavía me falta. Y el equipo estaba viviendo un momento difícil y él quería llevarme a Grandes Ligas. Le digo, no, a mí todavía me falta en mi recuperación y eso no lo hicimos. Seguía en mi proceso de rehabilitación, me estaba sintiendo muy bien, estaba trabajando yo con Wilson Álvarez y todo venía excelente, venía, pero que me sentía muy bien. Y de repente es cuando pasa la lesión del tendón de Aquiles. Sí. Ese fue el dolor más grande que yo he tenido en mi cuerpo al momento y esa en verdad fue una de las situaciones bien difíciles porque de allí, cuando me operan, yo todavía en mi mente quería regresar y ahí empieza a descompensarse el brazo. Si ustedes recuerdan, en ese 2014, el doctor que me opera en Carolina del Norte me dice alrededor de 6 meses vas a tomar para recuperarte. Y yo, vamos, ya la mente se prepara, son 6 meses, el dolor era muy difícil, la manera en que tenía yo el pie, el yeso, el que ha tenido esa lesión sabe exactamente lo que le estoy diciendo. Y de allí fue cuando comenzó todo esto y fue cuando fui a Venezuela a trabajar. Cuando llego a Venezuela a trabajar, pasa la situación que estoy queriendo regresar en el 2015, sí. Llueve, de la no llovió durante los 2 meses que estuve allá, y ya el brazo, ahí sí me descompensé, te digo que ya yo venía descompensado, ya todo el trabajo que se había hecho del hombro, cuando me lesiono el pie, prácticamente se perdió, tienes que volver a comenzar de nuevo, ahora estás trabajando algo simultáneo, y ya de allí, después cuando me lesiono cuando lanzo el juego en Venezuela, no me pude recuperar, que era lo que estábamos monitoreando. Te puedes en verdad recuperar de un juego al otro, que era lo que hacía la diferencia, porque lanzar un juego sí, pero un juego al mes, imagínate, no estamos en una exhibición, o sea, que estamos compitiendo, y en que hay que pichar cada 5 juegos si es que vamos a competir al máximo nivel. Entonces, eso no llegó, y recuerdo que ese juego fue la última vez que recuerdo que jugué y que tuve un uniforme compitiendo. Sí. Ya luego de ahí en el 2015, cuando llegué a Toronto a quererme recuperar de todo eso, ya no era lo mismo. Y ya sabía yo que no podía. Qué bueno este repaso post no run y toda esa historia posterior a aquella lesión en el tendón de Aquiles en ligas menores, cuando ya estabas casi listo para regresar con Baltimore. Yo recuerdo en aquel spring training que yo estaba lejísimo y tuve una comunicación contigo, bueno, ya sabes dónde encontrarme. Había firmado con Baltimore y me trasladé yo no sé desde dónde para tener ese encuentro con Johan Santana y te noté muy entusiasmado con esa alegría que describes allí de lo bien que te estaba haciendo post segunda operación del hombro y lo bien que se perfilaban las cosas. Se los digo para entender, porque todo el mundo siempre recuerda el juego del no-hitter y todo el mundo recuerda eso. Pasaron muchas cosas después de eso y entre esas cosas hubo una segunda operación. ¿Ves? Entonces esas son las cosas que en verdad es una segunda operación que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista, digamos, científico o clínico, hubo una explicación para decir el por qué, inclusive eso ya son cosas que tienen que ver con la parte médica. Mi operación fue una operación que también sirvió mucho para aprender para ellos, porque eso no es una operación muy común y es una operación que es muy complicada. O sea, la lesión o la operación del Tommy John es una operación ya muy común que la practican de hecho muchos doctores, pero la cápsula anterior y posterior o la cápsula como tal del hombro ya es algo más difícil, más complicado, porque precisamente esos ligamentos no se reemplazan. Hasta el momento que yo sepa no se reemplazan. Yo no sé si mañana a lo mejor la ciencia podrá avanzar y conseguir que ese tipo de ligamento se reemplace, pero esto no es algo que lo sacaste de la rodilla, lo sacaste de la mano y lo colocaste en el hombro. No funciona así de esa manera. Entonces, esas son las cosas que también muchas veces hay que explicar para entender, para que las cosas hagan sentido, porque si no, imagínate, siempre queda después una especulación y una duda. Y ya para despedir, Johan, dinos
Tengo esta hora y media que tenemos en esta gratísima conversación, mirando las dos franelas, las dos camisetas que están detrás de ti. Cuéntanos un poquito la historia de esas dos camisetas ya como punto final de este encuentro en el Camerino TV. Claro, mira, fíjate. Bueno, no sé el ángulo ustedes allí. Esa que está allí precisamente, ese es el no-hitter. Esa es la camisa que utilicé cuando el no-hitter. Esa es la gorra que utilicé cuando el no-hit no run. La pelota que está ahí arriba es la última pelota que lancé. Aquí está los zapatos, tal cual como terminé ese día el juego, así están, tal cual. O sea, quedaron todos llenos de whipped cream y quedaron de crema de afeitar, y así mismo, tal cual, están aquí en mi casa. Es algo que... La tierra de ese día. Esa es la tierra, mira, esa es la tierra de ese día, ¿no? Vaya. Ahí está. También tiene la certificación. Mira, ese día fue una cosa impresionante. Yo salí del estadio como a la 1 de la mañana, creo. Porque todo lo que pasó atendiendo la prensa, tú sabes, y mucha gente lo sabe, que le gusta coleccionar, todo lo certifican, ¿no? A mí certificaron cada pelota que lancé, cada cosa que se hizo, hasta las medias que utilicé estaban certificadas de ese día, que dan constancia de que ese día se hizo el no-hit no run. El guante que utilicé también está aquí. Todo esto lo conservo yo y son recuerdos muy bonitos que cada vez que los ves es una satisfacción grande, porque el trabajo en verdad que se hizo valió la pena. Mira, de este lado está el uniforme de los Twins que utilicé. Ese es el juego de estrellas del 2007. Ese que ves allí es el primer sayón. Más allá está el segundo sayón. Esa camisa blanca que ves de Minnesota es del juego de estrellas del 2005, que fue cuando Bobby dio el pocos jonrones en Detroit. Y esas son las cosas que a uno lo llenan de alegría y orgullo, porque yo recuerdo que ese día fue una cosa impresionante, cómo lo vivimos, cómo lo vivieron nosotros ahí en el estadio con mis compañeros, que inclusive que ahí no, o sea, de la manera en que eso sucedió, era primera vez que algo así de esa magnitud sucedía, y sucedió a Bobby, venezolano, y nosotros lo disfrutamos de una manera impresionante. Como hemos disfrutado nosotros esta conversa, ver un poco esa galería de Johan Santana, de esos recuerdos. Gracias por compartirlos con nosotros, esos detalles de mostrar el zapato, el guante. Qué emoción revivirlo. Y qué gusto haberlo pues compartido contigo, Johan, con esa claridad con la cual hablas, con esa capacidad para expresarte y de compartir con la gente. Pero Ricardo Mayo y mi persona, te agradecemos este espléndido rato y gracias por estar con nosotros en el Camerino TV. No, el placer ha sido mío, la verdad que la pasé muy bien. Es bonito siempre recordar, ¿no? Y compartir con todos. Tal vez mucha gente dice, mira, pero ¿dónde está el Gocho? El Gocho se desapareció. ¿El Gocho dónde está? No, el Gocho no está desaparecido. El Gocho simplemente está en su casa, cumpliendo como cualquier ser humano, y ya pues fuera del béisbol, pero sin dejar de compartir esos momentos. Creo que entre las cosas malas vienen las buenas. Yo creo que si bien es cierto, esto de la pandemia ha hecho que todos estemos en casa, en cuarentena, también ha hecho posible que nos podamos comunicar de esta manera y que nos conozcan mucho más allá de lo que se veía en un estadio de béisbol o lo que se ve en un uniforme. Y para mí pues ha sido un placer muy grande. A todos les deseo lo mejor. Se me cuidan y como siempre, bueno, aquí estamos a la orden, y cualquier cosa que se pueda hacer, siempre a la orden. Johan Santana, muchísimas gracias. Ha sido un nuevo contacto en el Camerino TV. Si les gustó, que creo que les debe gustar esto con Johan, le dan like allí a la campanita también, para que tengan un aviso de cada vez que colocamos contenido en el Camerino TV. Gracias. Hasta la próxima.